Hoy día vamos a iniciar una serie nueva. Vamos a iniciar el estudio del libro de Ruth. Otro libro del Antiguo Testamento, un libro pequeño, pero como todos los libros de la Biblia, también indica a Cristo. Recuerden que desde cualquier sección de la Escritura, de los 66 libros de toda la Escritura, siempre podemos llegar a la obra salvadora de Jesucristo. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Dice, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿En qué cosa nos pueden hacer sabios las Escrituras a nosotros? ¿Sabios para qué? Dice, para entender esto, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en ese contexto es donde Pablo dice, toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Por qué toda la Escritura es útil para enseñar? Incluso hay pasajes que de repente uno dice, pero ¿cómo esto? ¿Qué me enseña este pasaje? De alguna manera ese pasaje difícil o duro va a indicarnos la obra de Cristo. Por eso toda la Escritura es útil para enseñar. Es inspirada por el Espíritu Santo que siempre indica al Señor. Cuando leemos entonces el libro de Ruth, tenemos que partir de la base que la llave interpretativa del libro de Ruth va a ser Cristo. Nos va a indicar a la obra redentora de nuestro Señor. El libro de Ruth fue escrito... En realidad fue vivenciado en una época donde la Biblia la llama la época de los jueces. Era una época bien compleja. La verdad es que fue una época compleja. Es una época donde el mismo libro de los jueces nos describe esa época y dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Esa época situada históricamente fue por ahí, por el año entre el 1350 a.C. hasta el 1050 a.C. Duró unos 3 siglos y fue inmediatamente posterior a la conquista de la tierra prometida de Canaán. Si ustedes se ubican históricamente en la historia bíblica, el pueblo de Israel estaba en Egipto, fue rescatado, estuvieron 40 años en desierto. Después de eso hubo un periodo de conquista del Medio Oriente donde Josué estuvo ahí gobernando 50 años y después de eso inicia este periodo bien complejo en la historia de Israel. En realidad todos los periodos fueron complejos. Y básicamente lo que nos demuestra todos estos periodos históricos es que no importa qué tipo de gobierno se instaure por el ser humano, no va a funcionar, a menos que Cristo sea el centro. De hecho, ese fue un periodo donde no había gobierno centralizado. No habían reyes, no había democracia, no había nada. El pueblo mandaba. En realidad era un gobierno tribal. ¿Funcionó? No. ¿Por qué? Por el pecado humano. Después se instaura una monarquía. ¿Funcionó? No. ¿Por qué? Por el pecado humano. Entonces, ¿qué tipo de gobierno creemos? Creemos en una monarquía, pero de parte de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin eso, toda la historia bíblica nos muestra que el ser humano, como tiene un problema central, ningún gobierno funciona. ¿Y cuál es el problema central? No son las instituciones, el problema central está en nuestro corazón, en nuestro pecado, queridos. Es el problema. Entonces, si ponemos la esperanza en que este gobierno sí, este no, que el pueblo, que no sé qué, la esperanza está en Cristo. Solo en Él hay verdadera paz. Bueno, eso es el resumen de Jueces. El resumen de Jueces termina así. Cada uno hacía lo que bien le parecía, así que estaba la pura escoba. Pero en ese contexto, donde parecía que no había rey, sí había un rey que gobernaba sobre todo. ¿No es cierto? El Señor, que está sobre todo el Altísimo. Y la historia de Ruth se lleva a cabo al inicio del libro de los Jueces, por ahí por el 1300 a.C., inmediatamente posterior a la conquista. Y dice así entonces el texto, vamos a partir con el versículo 1. Recuerden, siempre es bueno traer sus propias Biblias, ahí la pueden rayar, pueden anotar, siempre es bueno llevar la propia Biblia a todos lados. Dice así, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El libro de Ruth parte con crisis. Esta es la primera crisis. Sequía. La sequía en el Antiguo Testamento siempre es una evidencia de que el pueblo de Dios se había apartado de Dios, se había apartado de los mandamientos de Dios. Y Dios le había dicho a Israel, si ustedes se apartan, entonces va a haber conflicto, va a haber caos. Si ustedes me obedecen, va a haber bendición. Recuerden que poquitos años antes, unos 50 años antes, ¿qué es lo que, cuando los espías fueron y fueron a recorrer la tierra, cómo era esa tierra?
buena, dice. Incluso estos racimos de uva gigantescos que traían era una leche donde fluía, o sea, una tierra donde fluía leche y miel. Me confundí. Y ellos recogen todo esto y ven toda esa abundancia y ahora sucede que ha terminado la conquista, está en el periodo de los jueces y ya no hay abundancia, hay sequía. Una sequía permitida por el Señor. ¿Por qué vemos en el Antiguo Testamento que Dios permite estos tiempos de sequía y de dificultad? Para que el pueblo quite la mirada de la idolatría y ponga la mirada en las cosas de arriba, en el Señor. Por eso el Señor permite tiempos difíciles y tiempos de crisis en nuestra vida. Porque esos tiempos lo que hacen es botan los ídolos, esas cosas que están en nuestro corazón en el primer lugar, cuando el Señor debiera estar en el primer lugar. Por tanto, ¿por qué también Dios permite crisis en Chile? Es para que el pueblo no mire las idolatrías de este mundo, sino que fije los ojos ¿en quién? En Cristo. Por eso el Señor permite cosas difíciles en nuestra familia, en nuestra vida. El Señor siempre está obrando. Muchos dicen, ¿a dónde está el Señor? En mitad de la situación. Él está ahí obrando. Y Él siempre nos lleva a lo que verdaderamente es nuestro bien. Y nuestro bien verdadero es Cristo. Es mirarlo a Él. Es tenerlo a Él en la prioridad de nuestro corazón. Tenemos esta familia entonces que está en Belén. Y es interesante porque Belén, ¿qué significa en hebreo? Casa de pan. Pero resulta que no hay pan. Así que ellos se van a Moab en busca de pan a Moab. Lo que también es irónico. Porque podían ir a Moab, bueno, podían, pero debían ir a Moab. La Escritura dice lo siguiente. En Deuteronomio 23, Dios le había dicho a la ley de Moisés esto. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No sé si ustedes recuerdan esta historia, pero estos acontecimientos son descritos ahí en Números 22. Y básicamente lo que hizo Moab cuando el pueblo de Israel necesitaba comida y agua, no se los dio y al revés, los maldijo, intentó, ¿no es cierto?, maldecirlos con brujería y después los llevaron a cometer inmoralidad sexual para que estén bajo el juicio de Dios. Entonces, Moab, el Señor dijo, ¿saben qué? Ese pueblo, ustedes no se van a mezclar con ellos. El pueblo de Dios no se va a mezclar con los moabitas. Los moabitas van a ser un pueblo apartado de ustedes. Por tanto, no se mezclen. No quiero que ellos entren a la congregación del Señor. Estaba escrito en la ley de Moisés. Ahora resulta que esta familia que está sufriendo carencia de pan en la tierra prometida, decide ir a un pueblo con el cual estaba prohibido mezclarse. Deciden ir a Moab a buscar pan. Tal vez el nexo que más me gusta con Deuteronomio 23 es la última frase, donde Dios le dice, pero a pesar de que te maldijeron, yo te convertí la maldición en bendición porque te amo. Tal vez eso es un buen resumen del libro de Ruth. Pero, ¿para qué nos vamos a adelantar? Sigamos con el libro de Ruth. Dice así. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Elimelech tiene un significado ese nombre. La verdad es que todos los nombres hebreos en el Antiguo Testamento tienen un significado y muchas veces tenían que ver con la historia. En este caso, Elimelech significa Dios es rey. Lo que es muy interesante que los papás le hayan colocado así a su hijo. Porque recuerden que en esa época no había rey. Pero al menos los padres tenían conciencia de que sí había un rey, que era Dios. Pero ya en la generación de Elimelech, esa conciencia parece estar ya un poco turbia o ensuciada, al punto que el mismo Elimelech no espera en el reinado de Dios en la tierra prometida, sino que él decide alejarse de la tierra prometida para ir en pos de comida, pero terrenal. Y ustedes saben que no solo de pan vive el hombre. Porque ¿qué había en realidad en Israel? Recuerden que toda la creencia y la religiosidad judía estaba centralizada en torno al tabernáculo.
¿Se acuerdan de eso, no es cierto? El tabernáculo estaba en Israel, estaba en Silo en esa época, y esta familia decide alejarse de la congregación para ir en pos de pan terrenal. ¿Eso será una buena o una mala decisión? Si aparte de eso vemos que la Escritura dice que ir a Moab no era opción, nos damos cuenta que en realidad Elimelec y Noemí, su esposa, no estaban muy pendientes de lo que Dios quería o no quería. Estaban medio enfriados en su relación con el Señor. Por lo tanto, toma una decisión, pero una decisión que parecía derecha y terminaría en vida o en muerte. Porque muchas veces tomamos decisiones apresuradas, intentando escapar del sufrimiento y la adversidad, y puede ser un motivo para tomar una decisión, pero no puede ser el motivo central. No puede ser el motivo central. Porque va a haber muchos caminos, como dice Proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces este camino parecía muy bueno. La verdad es que en Moab había pan, en Israel no. Alejémonos de Israel, de la tierra prometida, del Dios de Israel, y vamos donde los moabitas, con todas las implicancias que eso tendría para su propia familia y para sus hijos, que crecerían y con quién se casarían, con moabitas. Así que el motor central detrás de nuestras decisiones no debe ser el huir del sufrimiento, queridos. Yo sé que muchas veces tomamos decisiones así, pero el motor central no puede ser el huir del sufrimiento. El motor central debe ser la gloria de Dios. Eso es lo que debe direccionar nuestras decisiones y nuestra vida. Y debemos preguntarnos por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando. ¿Cuál es el motor detrás de esto? ¿Estoy huyendo por miedo? ¿O el motor detrás de esta decisión es la codicia? ¿Quiero más? ¿O quiero estatus social? ¿O qué es lo que quiero? Cuando estudio, ¿qué es lo que quiero? Cuando me cambio de ciudad, cuando busco otro trabajo, cuando me cambio de casa, ¿cuál es el motor que está dirigiendo todo eso? ¿Es la gloria de Dios? ¿Es el evangelio, es la proclamación de su nombre? Si no es así, tenemos que poner ojo. Tenemos que poner ojo, porque nos puede parecer derecho el camino, pero puede terminar en algo peor. Huyendo de un desastre, terminas corriendo a un desastre peor. La esposa de Elimelec se llamaba Noemí, que significa en hebreo mi placer, deleitosa. Pareciera ser que era bien regalona a los papás, porque si los papás le ponen a un hijo mi placer o deleitosa es porque era regalona Noemí. Lo que tal vez podría indicar que ella creció ahí en Belén en una buena infancia, no sabemos. Por último, los nombres de los hijos, Malón significa enfermizo. Así que uno se imagina que no era muy saludable. Kelión significa desfallecido. Ese nació peor, parece. Uno no sabe cómo nacieron esos dos, ni siquiera sabemos si eran mellizos o no. La cosa es que no tenían buen pronóstico de salud estos dos. La cosa es que esta familia entonces se mueve a Moab. En esto que parecía ser un nuevo comienzo familiar, una expectativa de bendición y que todo iba a ir bien y la historia continúa así. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Ocurre una terrible tragedia. Ellos se mueven a la tierra de Moab y Elimelec muere y da la impresión que murió bastante luego después de llegar. O sea, algo que estaba pensado en bien para la familia termina siendo en realidad en algo terrible para la familia, porque ella queda viuda. Y las viudas en esa época estaban absolutamente desprotegidas socialmente. Tal vez eso incluso aceleró el casamiento de los hijos. Uno no sabe porque inmediatamente dice que tomaron para sí mujeres. Y obviamente lo que estaba ahí a mano eran moabitas. Y como ustedes saben, lo que la ley de Dios prohibía. Pero es que ser viuda y ser huérfano en un contexto de esa época significaba una extrema desprotección y una extrema pobreza. Malón se casa con Ruth. Ruth significa amiga. Y Kelión se casa con Orfa, que significa nuca, la que da la espalda. Todo eso, ustedes sabrán que indica de alguna manera a la historia. Por eso
es interesante entender el significado de los nombres en el Antiguo Testamento. Y Dios mismo se reveló en el Antiguo Testamento por medio de sus nombres, porque indican la esencia de alguien. La cosa es que, como siempre ocurre, una mala decisión lleva a otra y una tragedia lleva a otra. Y cuando todo parecía estar un poco más estable, ya llevaban 10 años ahí, murieron también los dos. Malón el enfermizo, Quelión el desfallecido, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Da la impresión, por cómo lo cuenta la historia, de que incluso estos 2 hermanos murieron bien seguidos o juntos, uno no sabe. Pero la historia ahora se torna terrible. O sea, si estábamos con problemas en sequía, después resulta que muere el esposo y ahora mueren los 2 hijos. Y Noemí está en Moab, lejos de la tierra prometida. Es un golpe durísimo. Es una historia, una de estas historias bíblicas que realmente parten en desolación. Y uno dice, ahora, ¿qué va a hacer Noemí? Pareciera ser que Noemí lo único que en este momento se acuerda es de su infancia. Ella creció en Belén. Elimelec era de Efrateo, era del norte, pero ella era de Belén. Y ella decide, ¿sabes qué? Lo perdí todo. Decide volver al pueblo donde ella creció. Decide volver a Belén. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y miren qué fuerte esto. Miren qué fuerte. Si sacamos una radiografía de los últimos 10 años de Noemí, las decisiones que tomó en pos del supuesto bien familiar, pero en contra de la palabra del Señor. Y resulta que en esos años donde ella estuvo en Moab, volvió el pan a Belén. Tantas veces nos pasa eso, ¿no es cierto? Y empezamos a tomar decisiones, sí, en pos de la familia, todo, y nos vamos alejando del Señor. No hay mejor decisión en pos de la familia que obedecer la palabra del Señor. Lejos eso es lo mejor. Porque pensando hacer el bien, terminamos embarrándola. Y aquí tenemos a Noemí, que vuelve en derrota, años sufridos. Hubiese sido mejor que hubiese obedecido al comienzo y se hubiesen quedado en Belén. Pero bueno, la historia nos cuenta que a los hijos de Dios todas las cosas nos sirven para bien. Por tanto, incluso la maldición del pecado el Señor la puede tornar en bendición para cada uno de nosotros. Pero eso es la misericordia del Señor. No es que lo merezcamos, es la misericordia del Señor. Así que emprende camino de vuelta. En esa época no se iba al terminal de buses y ya que les vaya bien y uno hace señas. No, tenían que caminar los 160 kilómetros entre Moab y Belén. Es como caminar de aquí a Rancagua. Y era ir de Israel a Moab era en bajada, pero ir de Moab a Israel era en subida. El retorno a su casa era cuesta arriba, ¿me entienden? Y las nueras decían acompañarla, lo que era algo normal en esa época. Porque cuando alguien partía y caminaba, las personas que habían estado con ellas los acompañaban un par de kilómetros para despedirse durante el camino. Por tanto, era una práctica usual y las nueras la acompañan, caminando un par de kilómetros. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. La escena es triste, es difícil. Llega un momento en el camino donde Noemí dice, ya es suficiente, pueden volver. Han ido un buen trecho, incluso ella dice que Dios haga misericordia con ustedes como la hicieron con mis hijos. Tal vez incluso estuvieron cuidando a los hijos, no sabemos qué fue lo que pasó ahí, cuál el contexto de la muerte de los hijos. Pero ella les desea lo mejor. Y aquí es donde empezamos a conocer el corazón en Noemí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ella? Porque hasta ahora hemos visto la historia externa. Pero ¿qué está ocurriendo en ella? Dentro de ella.
Noemí les dice lo siguiente a Ruth y a Orfa. Les dice que el Señor les conceda que halléis descanso, que tengan reposo. ¿A dónde encontrarían ese descanso y ese reposo de acuerdo a Noemí? Dice, cada una en casa de su marido. ¿Qué es lo que Noemí le está deseando a ellas? Dice, ustedes vuelvan a casarse. Tengan su propia familia. Yo me voy. Ahora, ojo con esto. ¿Dónde podemos verdaderamente hallar el reposo y el descanso? Y fíjense cómo ahora nos damos cuenta el valor que tiene para Noemí la familia, que es un valor bueno. ¿Debemos amar a la familia? Claro que sí. Pero ¿hallaremos el verdadero reposo y descanso espiritual en la familia? No. ¿En quién? Toda la Escritura nos enseña que el reposo verdadero es Cristo para el ser humano. Tú puedes tener una familia y no por eso vas a tener reposo. Como también tú puedes no tener una familia y tener reposo, porque estamos completos en Cristo. Por tanto, nos damos cuenta que cuando Noemí empieza a abrir su corazón, empieza a hablar, ustedes saben, de lo que habla la boca, en realidad viene de la abundancia de lo que hay en el corazón. Y ella empieza a decir, miren, ustedes necesitan reposo, yo les deseo lo mejor, ustedes vayan y hagan familia. Hagan familia. El tema es que si considero que mi familia es mi reposo y mi familia es mi verdadera felicidad, ocurrió algo en el trono de mi corazón. Lo que está centrado en el primer lugar es la familia. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas. Es el mandamiento más importante. Porque cuando amamos a Dios en primer lugar, las demás relaciones se ordenan. Pero cuando tengo otras relaciones en el primer lugar, se me desordenan todas las relaciones. Se me desordena el naipe. El ser humano no funciona amando otras cosas antes que al Creador. ¿Por qué? Porque vamos a estar dispuestos a pecar. Y ese pecado nos va a llevar a destrucción. Sé que deseas mucho en tu corazón casarte. Pero no permitas que ese deseo supere a tu deseo por Dios. Porque si tu deseo por casarte es más grande que el deseo por Cristo, vas a estar dispuesta a pecar para casarte. Y eso va a destruir tu vida. ¿Me entienden? El deseo por las cosas que queremos no puede ser mayor que el deseo por Cristo y obedecer su palabra. Sé que tienes deseos de tener un hijo o tener una hija. Pero pon ojo que ese deseo, que es bueno, no se torne un deseo más grande que el amor a Cristo. ¿Cómo te darás cuenta? Porque estarás dispuesta a traspasar la ley de Dios y fornicar para tener hijos, porque quiero tener un hijo. Y el pecado destruye. Entonces muchas veces tomamos decisiones en pos de los deseos que son idolátricos y no son más importantes que Dios mismo. Y eso es un problema. Eso destruye nuestra vida, queridos. ¿Cómo sabemos que Dios ya no está en primer lugar en nuestro corazón? Es cuando estamos dispuestos a pecar para obtener lo que yo quiero. Aunque eso rompa la relación con el Señor. Primeramente debemos obedecer su voluntad porque es lo mejor. Eso es agradable, eso es perfecto. Créele al Señor, espera en el Señor. Espera, cree que el Señor realmente es un Padre amoroso. Y Él tiene tu camino diseñado. Y que en Cristo está verdaderamente el reposo. Créele al Señor. Las palabras de Noemí exponen lo que ella consideraba como el gran reposo y el gozo personal. Y no era Dios, era familia. Y eso es complejo. ¿Ustedes saben cuántas guerras se han iniciado por ese pequeño, gran error de poner a Dios en el segundo lugar y a la familia en el primer lugar? Y lo que significa que la lealtad a la familia sea más importante que la lealtad a la santidad de Dios. Por tanto, no, es que yo y la familia y defiendo a la familia, qué bueno, pero nunca a expensas de Dios. La familia tiene un lugar importante en nosotros, sí, el lugar número 2, no el lugar número 1.
Si ponemos a la familia en el lugar número 1, eso puede llevar a guerras. ¿Sí? Como lo vemos en la Escritura y lo vemos en la historia de la humanidad. La lealtad a Dios es más importante que la lealtad familiar. Y eso es algo que debemos analizar en cómo tomamos las decisiones. Cuando la lealtad a Dios está en primer lugar, todo lo demás se ordena, queridos. Todo se ordena. Créanle al Señor. Y el pasaje continúa y le dijeron, Ruth y Orfa, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestro marido? Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Hay varias cosas en este pasaje. En primer lugar, nos damos cuenta que Noemí está en un duelo profundo. Ella la verdad es que durante todo este primer capítulo nos vamos a dar cuenta que estaba con amargura. Está muy mal ella. Y no es para menos. Han sido 10 años muy duros. 10 años donde han tenido que salir del país. Bueno, nadie los obligó, pero salieron del país. Donde murió el esposo, quedó viuda, donde murieron los hijos. Han sido años terribles para ella. Y ella estaba con un duelo que la ha llevado en este momento, como vamos a ver y estamos viendo, a pecar contra el Señor. Y me quiero detener un poco acá, porque tal vez más de algunos de ustedes se le han muerto familiares cercanos. Y ustedes han vivido el duelo, y los duelos son naturales. Y los duelos son buenos. Y hay que pasar por el valle de sombra de muerte y hay que llorar lo que hay que llorar. Y hay que expresar el dolor que uno siente. Los duelos en ese sentido son necesarios. Hay que detenerse, hay que vivirlos. Pero ojo, si después de un año tu dolor sigue siendo el mismo o está peor, hay que parar las antenas. Eso ya se llama un duelo enfermizo, un duelo patológico. Ya uno después de un año debiera estar mejor. Pero si estoy pegado y pasan 2 años y estoy pegado y 3 años y mi vida se detuvo, en medicina se sugiere medicar eso. Pero yo le sugiero primeramente ir a los pies del Señor también y decirle, Señor, hay acá una idolatría que no logro soltar. Me estoy aferrando acá a algo que no quiero soltar. Por tanto, no estoy sanando. Y no está progresando mi vida y me anclé. Y eso nos va a llevar a pecar contra Dios y contra el prójimo. ¿Por qué? Al aferrarnos a los duelos de manera enfermiza, empezamos a despreciar el amor que recibimos de parte del Señor y de los demás también. Porque la vida continúa y tenemos seres queridos alrededor. Como en este caso, Noemí tiene a Ruth y a Orfa, pero que Noemí no está ni ahí con tomar ese amor. Las desprecia. Muchas veces despreciamos en estos duelos patológicos, despreciamos a los que sí nos aman y sí tenemos presente, pero no los tomamos en cuenta porque estoy aferrado a mi duelo. Yo sé que son complejos los duelos patológicos y por eso tal vez es necesario que si ustedes están metidos en un proceso así y no logran salir, que soliciten acá consejería pastoral. Tenemos consejería pastoral para mujeres, para hombres, se pueden inscribir en secretaría y podemos trabajar personalizadamente el tema. Pero uno de los temas que hay que trabajar ahí es precisamente la idolatría a la cual nos aferramos con respecto a ese ser querido que ya no está. Acá Noemí le dice algo que en nuestra cultura es difícil de entender a las nueras. Les dice, vuélvanse porque yo ya no voy a tener más hijos para dárselos en matrimonio. Y uno dice, ¿qué onda? Bueno, eso tenía que ver con una ley judía que se llama la ley del levirato. La ley del levirato consistía en lo siguiente, que si una mujer estaba casada con un hombre y el hombre muere, con el fin de preservar el nombre de esa familia y con el fin de no dejar desamparada a la viuda, el hermano o el pariente más cercano debía casarse con ella. Hoy en día eso lo veríamos súper raro, pero en esa época era espectacular, porque las viudas quedan desamparadas. Por tanto, ninguna viuda debiese quedar desamparada si un familiar más cercano se casa con ella.
¿no es cierto? Esa se llama la ley del levirato. Y ese pariente más cercano se llamaba el pariente redentor. Ese era el pariente redentor, del cual va a tratar esta historia. Entonces Noemí les dice, miren, aunque yo tengo un hijo ahora, ustedes ya son grandes, no se los voy a dar en matrimonio nada estos años, ustedes vuélvanse. Y vemos una vez más que el foco de Noemí, ¿a dónde está? En que el bien principal de la mujer es casarse, lo que es mentira. El bien principal de cada uno, de hombres y mujeres, no es casarse, es Cristo. Lo que no significa que hacer familia es bueno, es súper bueno. Y hay que amar a los familiares, hay que amarlos. Pero en el segundo lugar, no en el primer lugar. Segundo lugar. El primero es el Señor. Entonces ella les dice, ¿saben qué? No tengo nada para darles. ¿No tenía nada para darles? Seguro que no tenía nada para darles. Una mujer que creció en Israel con la adoración verdadera al Dios verdadero, a dos mujeres paganas moabitas que no habían escuchado de Jehová. Ella no tenía nada que darles. O sí había algo que podía darles, que era el Señor y el conocimiento del Dios verdadero. Pero en su concepción interna, Noemí, en su idolatría familiar, ella dice, ya lo perdí todo. ¿Lo perdió todo realmente? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. El sufrimiento ha expuesto lo que hay en el corazón de Noemí. Su prioridad no era Dios. Lo vemos acá claramente, está expuesto. Su prioridad era la familia. Y eso llevó a que el dolor que ella estaba sufriendo era mucho más intenso de lo que debiera haber sido. En realidad, vemos en estas palabras de Noemí que tenía una teología que en parte era correcta, pero en parte era errada. Por tanto, era una teología incompleta. Vemos una teología incompleta. Y la teología incompleta nos lleva a despreciar a Dios, que es uno de los temas centrales acá. Porque fíjense cómo termina ella. Le termina diciendo a Ruth, tú vuélvete a tus dioses como Orfa. ¿Lo ven ahí en la última frase? Vuélvete como Orfa, anda a tus dioses, porque mi Dios, en otras palabras, no tiene vida feliz para ti. No lo dice. Pero si la manda de vuelta donde sus dioses, es lo que uno entiende. Entonces, ¿cómo Noemí llega a esas conclusiones teológicas? Es porque tiene una teología incompleta, no plenamente errada. Porque una de las conclusiones que Noemí saca dice, esto proviene de Dios. Y eso es correcto, queridos. Eso es correcto. Dios es soberano sobre bien y mal. Él está por sobre todas las cosas y nada se le escapa. Dios no es un Dios chiquitito que no logra abarcar todas las cosas y se le escapó algo, se le escapó tu familia. No funciona así. Dios está sobre todo, Dios ha diseñado todo el recorrido. En ese sentido, Noemí está en lo correcto. Dios es soberano sobre todo lo que le pasó. Esa es la parte correcta de la teología de Noemí. La parte incorrecta es que Noemí piensa que Dios está contra ella. ¿Me entienden? Dios la tomó por adversario. Soy enemiga de Dios. Dios está contra mí. Lo que es incorrecto. No porque sufra diversas situaciones significa que Dios está contra mí. Al revés dice la Escritura. La Escritura dice que Dios es un Padre amoroso con su pueblo. Él te ama profundamente. Él ama a Noemí. Por lo mismo va a permitir que los ídolos caigan. Aunque eso nos duela. Pero porque Él es bueno, no porque es malo. Entonces acá tenemos una teología incompleta, donde ella dice Dios ha sido soberano sobre esto, Dios es soberano y Dios es malvado conmigo. Tu culpa. ¿En qué sentido? ¿En que Dios piensa mal de nosotros? No. El Señor piensa bien hacia cada uno de nosotros, queridos. El Señor es bueno y soberano.
Cuando tomamos un solo atributo de Dios, empezamos a tener una teología incompleta que nos lleva finalmente a despreciar a Dios. Si Dios solo es amor y no aplica justicia en este mundo, en algún momento donde en realidad necesito un Dios justo, me voy a enojar con Dios, que es puro amor. Dios no es solo amor. Por otro lado, si solo considero la justicia de Dios, claro, en algún momento estoy contento, pero cuando después necesite la misericordia del Señor, me enojo con el Dios de justicia. Es porque consideramos muchas veces un solo atributo de Dios y no entendemos que Dios siempre usa todos los atributos juntos. Por tanto, si Dios es soberano en lo que le está pasando a Noemí, también es sabio. Su soberanía es sabia, no es malvada, es sabia. Su soberanía es amorosa. Su soberanía es justa. ¿Me entienden? Como todos los atributos en Dios van unidos. Pero al tener una teología incompleta, Noemí sufre en su corazón y le dice a las moabitas: ustedes vuélvanse a sus dioses. ¿Cómo estamos nosotros con nuestros sufrimientos? Porque nos pasa exactamente lo que le pasa a Noemí. Empezamos a apartarnos del Señor porque he sufrido diversas cosas. Entonces estoy sufriendo, me aparto. ¿Por qué te apartas? En primer lugar, ¿por qué piensas que puedes arrancar de Dios? En segundo lugar, ¿por qué te arrancas de Dios si Dios es bueno? Es que solo he sufrido. ¿Y qué tal si el sufrimiento el Señor lo va a tornar en tu bien? Y lo ha utilizado para bendecirte. ¿Qué tal si tu historia no está aún completa? Está como la historia de Noemí. Pero no hemos llegado al final de la historia. ¿Qué tal si es necesario que ocurra esto que está viviendo Noemí para que ella sea bendecida, el pueblo de Israel sea bendecido y hasta los chilenos sean bendecidos? Porque resulta que el pan volvió a Israel. Ella vuelve a Israel y ella no tenía idea que en su retorno a Israel Dios estaba provisionando un pan mejor y duradero, que era un descendiente de ella, que era Cristo. Y ese pan iba a llegar a esta viña. Por tanto, el plan era bueno, pero Noemí no lograba verlo, porque no vemos toda la historia. No vemos toda la historia. No solo eso, nos vemos incluso durante el sufrimiento, cuando tenemos una teología incompleta, incluso durante el sufrimiento no logramos ver las bondades de Dios. Dios siempre es bondadoso, incluso si murió un familiar. Siempre es bondadoso. Si viéramos la bondad de Dios ahí, pero nos cegamos. Incluso las personas que estaban alrededor de Noemí más tarde después le dirían: ¿sabes qué? Tu nuera que te ama es de más valor para ti que 7 hijos. Incluso las mujeres después de Belén le dirían a Noemí: oye, ¿te pasaste con tu nuera? Imagínense esta bondad y este milagro de Dios, que una nuera amara a su suegra, pero así ya de todo corazón. Milagro. Pero Noemí no logra verlo. Fíjense estas palabras de Ruth. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Chula. Oigan, no solo esta nuera está mejor que 7 hijos, está mejor que 7 maridos. Está mejor con Ruth que con Elimelech, Malón y Kelión. Pero cuando estamos así enceguecidos en nuestra teología incompleta, en nuestras amarguras, en nuestro duelo, en nuestras idolatrías, no logramos ver la bondad de Dios. No la logramos ver. Incluso cuando Ruth le dice esta media frase, que otro día la vamos a analizar. O una cosa que me llama la atención. No puedo pasar la frase. Dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noemí le acaba de decir: anda a buscar a tus dioses, son mejores. Y Ruth le dice: no, yo quiero tu Dios. ¿Cacha? Es como cuando uno no evangeliza y el otro dice: oye, pero evangelízame. No me diga que no le ha pasado. Alguien que nunca ha invitado a la iglesia y de repente dice: pero invítame a la iglesia. ¿Cuándo me va a invitar a la iglesia? ¿Nunca le han dicho eso? A mí me lo han dicho.
Así está Ruth, porque Ruth es una escogida del Señor. Y los escogidos del Señor los llama a sus ovejitas de todos lados, ¿no es cierto? Entonces Ruth dice, no, me mandís de vuelta donde mis dioses, yo quiero a tu Dios. Chistoso. Es la bondad del Espíritu Santo que está ahí obrando en los corazones. Y Noemí está contenta, lo ve. No, Noemí no lo ve. Incluso dice el texto que Noemí no responde. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ya, pues. Ruth acaba de dejar su familia, su tierra, le hizo la media declaración de fidelidad y Noemí dice, no le dijo nada. Idolatría. ¿Ven cómo las idolatrías dañan las relaciones? Y nos enceguecen y no nos logran hacer ver las cosas. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Claro, todas las vimos a partir 10 años atrás. Y mira cómo vuelve. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí. No me llamen deleitosa. No. Sino llamadme Mara, que significa amarga, amargada. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Justo llegaron en una época crucial. Noemí no sabe. Noemí no conoce todo el plan. Noemí todavía no sabe que todo ha sido detalladamente diseñado por el Señor. Y que llegó justo en el momento adecuado. Y que llegó junto a la persona adecuada. Y que todo eso iba a servir de salvación a las naciones. Pero Noemí no sabe. Queridos, yo no sé qué tipo de sufrimientos han sufrido en este tiempo o van a sufrir durante este año. Qué tipo de duelos. Pero nunca dejen de considerar y de entender que Dios es bueno. Dios es bueno. Él es bueno en todo tiempo. Él es soberano. Está sobre todo. Pero su soberanía hacia tu vida es en plena sabiduría y bondad. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Y hay una obra que Dios está tejiendo ahí en la vida de Noemí, que tú y yo no logramos ver plenamente y nos sentimos muchas veces traspasados por el dolor. Pero Dios hará su obra perfecta. Y cuando 1000 años más adelante miremos para atrás, vamos a decir, oye, el Señor lo hizo perfecto, perfecto, no podría haber sido mejor. Aunque hoy día no lo veamos así. Ahórrate dolor, querido. Ahórrate amargura, teniendo un concepto adecuado de quién es Dios y de cómo Él hace las cosas. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno. Tú eres bueno en todo tiempo, no importando el sufrimiento que estamos viviendo. Te agradecemos porque es parte de tu diseño perfecto y divino. En este día, Señor, confiamos y creemos en tu soberanía, pero también en tu justicia, también en tu misericordia, también en tu amor, en tu santidad, en tu sabiduría, en lo que tú estás haciendo en nuestra vida, en los sufrimientos que estás permitiendo para botar idolatrías y para que tú seas el primero en nuestro corazón. Perdónanos por amar a la familia antes que a ti. Perdónanos por tener primeramente una lealtad familiar. No queremos que sea así, Señor. Que la primera lealtad sea a Cristo nuestro Rey. Te adoramos, te alabamos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.